Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este domingo 26 del tiempo ordinario vamos a seguir con nuestro camino de reflexión del Evangelio aquí en Tierra Buena para el Día del Señor, abonando esta tierra para el Día del Señor. El Padre Miguel nos va a ir dando los elementos para la reflexión. Hoy no nos acompaña el Padre Victoriano, está en su casa. En las labores pastorales de la Merced, de la Merced. Virgen de la Merced. Sí. Bueno, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Muy bueno, bien. pues estamos en el domingo, vamos al domingo 26 del tiempo ordinario. Perfecto. Y vamos con el Evangelio. Leo, ¿quieres que lea? Sí, por favor. Dice, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Muy bien. Fíjate, Jaime, y fíjense, hermanos, que a diferencia de las parábolas anteriores, de la parábola de los trabajadores que están siendo llamados a las diferentes horas, y decíamos que los fieles cristianos dejaron atrás a los judíos. La división es entre judíos y cristianos. Aquí tenemos una división muy distinta. Aquí la división es las dos facciones que conformaban al pueblo de los judíos en aquel entonces. Una facción que eran los pecadores indiferentes a la ley, los que no hacían caso de las prescripciones rabínicas, los que no estaban atentos a la predicación, no estaban en las sinagogas de ordinario, los judíos que estaban pues como apestados o pecadores, como las prostitutas y los publicanos, los judíos que no se sentían merecedores del reino de Dios, a diferencia de los judíos practicantes, los justos, los fieles a la religión oficial. Estas dos facciones que no habíamos tenido en ninguna de las anteriores parábolas están presentes aquí. Y este acento que pone la parábola no es en la moralidad o en la piedad o en el cumplimiento de las tradiciones o no en la autoridad que tenían estas personas o no en la, como diremos, en el prestigio que se tenía, porque dentro de los desprestigiados, los más desprestigiados eran las prostitutas y los publicanos. Hay que recordar que los publicanos eran cobradores de impuestos que servían al Imperio Romano y entonces eran pues considerados traidores de la patria, traidores del pueblo judío. Y entonces las prostitutas, ni se diga, por su oficio, caemos en la cuenta de que son personas muy desprestigiadas, que se burlan de ellas,
pues hacen mofa, se voltean para el otro lado, las risitas, todo lo que nos producen las prostitutas hasta hoy en día, ¿no? Son personas que nosotros, en general, las personas religiosas, las vemos como las últimas en la escala de la sociedad, ¿no? Pero esta diferenciación no se da, el acento que pone Jesús no se da en el prestigio de las personas, ni se da como en el prestigio o en la autoridad aparente que tienen las personas, sino que se da en la obediencia. El acento que pone Jesús en esta parábola es en la obediencia. Y esta parábola no se dirige a sus discípulos ni a la gente común, sino que se dirige a las autoridades del pueblo judío. Las autoridades que se sentían las primeras que iban a entrar a la vida eterna, ¿no? A la vida nueva, a la resurrección de los muertos. Creían que al toque de las trompetas los justos se iban a parar, iban a entrar en primer lugar las autoridades a Jerusalén, a la Jerusalén pues de la tierra, no creían en la Jerusalén celestial, sino en la Jerusalén de la tierra. Pero iban a entrar primero las grandes personalidades, como en una procesión, ¿no? Que van las grandes personalidades. Yo me acuerdo mucho de las peregrinaciones, vamos los sacerdotes hasta enfrente y toda la gente atrás. Esta era la imaginación que tenían los judíos, pero el asunto es que les dice, se les adelantarán las prostitutas y los publicanos, se les adelantarán en el reino de los cielos, en el camino del reino de los cielos. No es que ellos vayan atrás de las prostitutas y los ladrones y los publicanos arrepentidos. No, es que el arrepentimiento materialmente sustituye a la piedad. Los que son piadosos son buenas personas, buenas conciencias. Los que no aman al prójimo, sino que se aman a ellos mismos y sus piedades y sus tradiciones, ellos van a quedar sustituidos en el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos ya no va a ser la Jerusalén de Palestina. El reino de los cielos va a ser aquí y ahora la vivencia gozosa de la palabra de Dios, la vivencia de la misericordia. La justicia es la misericordia. Entonces, la justicia de Dios es misericordia. Entonces, los arrepentidos y los que son obedientes van a gozar o vamos a gozar, espero estar incluido en ese grupo de arrepentidos, no de justos, no me interesa estar en el grupo de los que cumplen una religión oficial, sino que me interesa estar en el grupo de los arrepentidos y obedientes. Estos arrepentidos y obedientes seremos o serán, no me juzgo yo, seremos o serán los que entren a gozar de la alegría, de la misericordia y justicia, paz y gozo, de la paz del reino de los cielos. Es decir, los arrepentidos y obedientes vamos a gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces eso va a producir justicia en el sentido de la misericordia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos una división no de convertidos o de conversos con respecto a los judíos, no de las comunidades que llegaron a la alianza después, no de los que llegaron, que fueron invitados después a trabajar
en el trabajo del patrón, sino en la viña del Señor, es decir, en el pueblo de Israel. La viña representa el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, el trabajador arrepentido es el que goza del Espíritu Santo y el que goza de la presencia, sustituye por su arrepentimiento a los que dijeron que sí, pero se quedaron muy cómodamente estancados y muy cómodamente en una religión oficial, de cosas externas, de no mezclar la leche con la carne, no caminar ciertos pasos en sábado, los que se sienten muy buenos porque se lavan las manos antes de comer hasta el codo, los que se sienten muy buenos porque pues, no pisan los sepulcros, no pisan los sepulcros. Bueno, son cosas de la religión oficial, que son buenas, no digamos que son malas, son buenas, pero Jesús cambia el paradigma. El paradigma es el amor al prójimo. Y entonces estas personas que se sentían piadositas y bonitas y buenas y que iban a estar en la procesión de entrada a Jerusalén hasta adelante, allí los iban a recibir con vítores y puertas abiertas. Estos no van a llegar. Otros se les han adelantado, no en el sentido en el sentido de la distancia, sino de la sustitución. Ellos ocupan los lugares que les tocaban a la gente piadosa según sus costumbres. Y entonces, pues, el arrepentimiento y la obediencia. Eso es lo que tenemos que aprender de esta parábola. ¿Cómo te parece? Pues, sí, pues muy profunda en estos detalles que señalas, la obediencia, el arrepentimiento. Sí son fruto de una experiencia mucho más profunda, más allá de la religión, más allá de lo que puede ofrecer la religión. Estas experiencias de obediencia y de conversión o de arrepentimiento lo ofrece, es una experiencia profunda que va más allá de la religión. Ahora, a mí me llama mucho la atención el dato de primero, Jesús no refiere a su mensaje, sino el de Juan el Bautista. Sí, no lo refiere a él. A mí se me hizo un poco curioso porque dije, bueno, hubiera sido más fácil centrarlo en Jesús, ¿no? Él es el camino al reino, él es el reino, pero lo refiere a Juan el Bautista. Entonces, como si fuera toda la tradición del pueblo judío, los sumos sacerdotes, los ancianos, los publicanos, las prostitutas, esta experiencia del reino que predicaba Juan, que realmente era una predicación de arrepentimiento, era de arrepentimiento. Entonces, Jesús señala esta parte del reino, es el reino, se les han adelantado en el reino, porque le creyeron a Juan, y entonces a mí me llama mucho la atención esta referencia que hace Jesús. Ese es un punto que me llama la atención. Sí está el arrepentimiento, sí está la obediencia, respecto a este mensaje de Juan, el mensaje de Juan. Y también, pues la parábola, o este ejemplo que pone Jesús, pues habla realmente como de dos hermanos, ¿no? Dos hermanos. El padre va con los hijos y le dice a uno, va con dos hijos, entonces habla como si fueran hermanos, y realmente es un pueblo, son los hermanos. Son los hermanos. Son hermanos que a lo mejor en diferentes circunstancias, pues Dios les llama a entrar a trabajar. Y también me llama mucho la atención, pues, nuestras inconsistencias, nuestras incongruencias, cómo en el fondo el ser humano dice, sí voy, y creemos que estamos yendo a trabajar a la viña del Señor, creemos que de verdad estamos obedeciendo, y en el fondo no, y a veces estamos ciegos porque al final Jesús dice, ustedes ni viendo creen. O sea, ni viendo creen. Estamos ciegos, estamos como respondiendo ciegamente, creyendo que de verdad estamos respondiendo al reino. Entonces dice, es como la incongruencia. Dicen sí, pero en el fondo no están yendo. Ajá. Y los otros que dicen no,
en el fondo hay una transformación que dicen, bueno, sí. Entonces, toda esta naturaleza humana, ¿no?, que presenta también el Evangelio, esta naturaleza de nosotros, Dios llama y nos convoca y Dios se enfrenta a nuestras dobles respuestas, a decir sí, pero no, o a decir no, pero bueno, me arrepiento y sí. Toda esta La dualidad, ¿no? De dualidad que posturas. tenemos, exacto. Entonces, pues ahí está presente también en el Evangelio. Y pues ¿Cómo? sí se trata de ir viendo, ¿no? De ir viendo. Parece que el camino del reino es ir viendo cómo Dios nos va provocando pues esta profundidad de obedecer, de arrepentirnos, ¿sí? Que la religión pues en el fondo lo que nos hace es como autojustificarnos, ¿no? La religión es, yo sí Ajá. estoy, yo sí hice, bueno, esto lo hice pero porque ya me colmó el plato mi hijo y entonces pues ya me saltó el regaño, el maltrato. Pero nos autojustificamos, a veces es una religión de autojustificación, de decirnos, pues estoy bien, no estoy tan mal, no soy como los demás. Luego hasta resumimos nuestra vida diciendo, pues no robo, no mato, no le hago daño a nadie, soy buena persona. Y pues ahí me planto y creo que le estoy respondiendo a Dios que sí voy. Pero en el fondo no, parece que sí falta eh, este elemento de ver, y ver significa, ya me arrepiento porque empiezo a ver mi propia debilidad, mi propio pecado, mi propia maldad. Y entonces eso significa ver y arrepentirse. Entonces sí Ajá. son elementos que también descubro aquí. ¿Cómo podremos definir, cómo lo definirías? Porque sí es verdad que nosotros nos autoengañamos con nuestras religiosidades, ¿no? ¿Cómo podemos descubrir que no estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo podremos dar pistas para evaluar, para hacer un examen de conciencia? Porque si decimos, yo no mato, no robo, pues ya estoy bien. No soy como el vecino, pues ya estoy bien. No soy como las prostitutas y los ladrones y los publicanos, ya estoy bien. Pero el Señor nos pone el dedo en la llaga, ¿no? Y nos dice, esto no funciona, no estás obedeciendo. ¿Cómo les podremos ya dar una pista a nuestros hermanos que se están preguntando, entonces, yo cómo estoy? Ujú. Ah, ¿Cómo te parece? híjoles, yo creo que ese punto mmm, es muy complicado. Yo creo que es un punto en donde la persona llega a, pues ya confrontarse consigo mismo y decir, bueno, realmente he estado en la superficie. La verdad es Ajá, que he estado viendo mi religión. Ahora, yo creo que sí ha de haber signos que nos hablan de ese salto, de esa perspectiva de uno mismo, de decir, no, la verdad no me creo buena persona solo nada más porque no me meto con nadie, porque ajá, no, sino porque en el fondo ni siquiera me he comprometido, no, no, no me interesa o me estoy viendo a mí mismo. Entonces, es como un camino de discernimiento, a veces hasta espiritual. Yo creo que ahí los pastores somos como signo para ir platicando y diciendo, a ver, la vida cristiana cómo está. Y yo creo que sí llega a un punto en donde no podemos tanto forzar a la persona a que vea, que vea, que vea, sino yo creo que la misma vida va conduciéndola al grado de decir, bueno, a ver, sí, cumplo y todo, pero ¿qué? ajá. ¿Qué realmente, qué es cumplir? A lo Ujú. mejor sigo viviendo pues lejos, sin plenitud, sin involucrarme en las tareas del reino. Y eso a lo mejor es lo que señala Jesús en el Evangelio. Sí señala como la colocación. Ahora ustedes ya no están aquí, están las prostitutas y los publicanos, porque han visto, se han arrepentido y creen. Entonces, tal vez el señalamiento de cómo estamos viviendo nuestra religión, eso ayudaría. Eh, yo a veces lo digo en algunas reflexiones, sí podemos llamarnos muy, a nivel general, muy guadalupanos o 70% de católicos el pueblo mexicano, pero pues estamos viviendo en una corrupción, en una violencia, en una... Entonces, es ahí donde se pone el dedo en la llaga, donde podemos decir, pues, en realidad la religión así como tal no funciona, porque no has tocado verdaderamente tu propio pecado, no has tocado tu propia maldad. Y cuando uno toca su propia maldad, pues es agria, es amarga, ya ni siquiera te pones así como el
el bueno y el que solo mis chicharrones traen, sino pues ya la vas pensando y dices, a ver, no va por ahí, ya mejor ve viendo de verdad qué es la maldad que tú estás haciendo alrededor. Yo creo que va por ahí, sí, yo creo que lo que Jesús hace es como hacer conciencia y pone el dedo en la llaga, eso es como hacer conciencia, como diciendo, miren, en este lugar están las prostitutas, ustedes no, están las prostitutas, los publicanos porque ven y creyeron. ¿Qué es lo que hace que hubo ese cambio de lugar? Pues que nosotros seguimos como autojustificando nuestros propios actos y a veces hasta utilizando la religión pues para seguir nuestras cosas. Sí, Yo creo que va nuestros por ahí. vicios, sí, Sí, nuestras desviaciones. ajá, Yo, entonces, yo, no sé yo qué me, otros. me pregunto y me lo pregunto en serio, ¿qué podrán ser los parámetros de evaluación, ¿no? Y llego generalmente a lo mismo, la vivencia del amor, la vivencia del amor. No es la vivencia de los aspectos religiosos, no es que si fui o no a tomar ceniza, ¿no? Si fui o no a prender una veladora, si soy guadalupano o qué tanto soy católico, ¿no? No es de prácticas, no es de cosas externas, sino el quebrantamiento que significa amar. Y el quebrantamiento del amor que no es un sentimiento, que no es una pasión, no es una locura, sino es una disciplina que nosotros tenemos que ir avanzando en esa disciplina. Esta es la conversión que Dios quiere. Esta es la conversión que Jesús nos propone. La conversión no es para ser más religiosos, ¿no? Para poner nuestro cátere en nuestra parroquia, ¿no? No salir de allí, ya estar como ajonjolí de todos los moles. No, es como evaluarse profundamente en la caridad, profundamente. Y en la caridad siempre salimos reprobados, siempre, es Exacto, sí. siempre. Cuando uno sale victorioso de la evaluación, es que No, pues no cuidado. te evalúas en realidad en lo que te tienes que evaluar. Estás como el hijo que dice, sí voy, pero no va. Eh, Cuando nos evaluamos en la caridad, siempre salimos reprobados. Exacto. Avanzamos un poquito, pero generalmente no lo logramos. No logramos perdonar, no logramos ser generosos, no logramos compartir de lo nuestro, no logramos amar incondicionalmente a los que nos rodean, no estamos haciendo obras de caridad, estamos dejando que la gente pues pase en nuestra vida sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, yo supongo que el análisis de conciencia que tenemos que hacer es ver todo lo ciego que somos, Claro. todo lo ciego que somos y todo lo torpes que somos en la imitación de Cristo, en la Claro. imitación de Cristo. Juan predicó sobre todo, y lo vemos porque se le acercaban las autoridades a oírlo hablar y les decía, ustedes no hacen caso. Por eso Jesús lo pone de ejemplo, porque Juan predicó mucho a las autoridades y las autoridades no le hicieron caso, no se convirtieron. En el fondo, no hay una conversión a lo que debe ser, porque se autojustifican, como ya lo decías tú. Por eso les puso ese ejemplo. El Señor pone ejemplos a la gente pobre y los pone pues como con una misericordia muy grande. Les habla con una misericordia muy grande, pero en este caso es un restregarles en la cara que ellos, los religiosos, las personas poderosas, las personas que se sienten buenas, no están dando el ancho en lo que deberían estar dando el ancho. En la viña del Señor se trabaja con amor.
Hay que decir así como para ser ciudadanos del reino de Dios, tienes que tener el amor, tienes que estarte convirtiéndote, tienes que estar revisando en el amor. Y entonces sí, porque la ceguera no nos permite ver, pero el análisis de conciencia con estos criterios de evaluación nos hacen ver todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. Claro, claro, sí. Y este dato de mirarnos, o sea, tener conciencia de nosotros y ver que somos torpes, que no avanzamos, que vamos lentos, que nos retrasamos. Esta visión de conciencia, bueno, está también presente en estas imágenes que pone el Evangelio, los publicanos, las prostitutas, es decir, miran su propio estado y sin embargo van caminando, van adelantándose en el camino del reino, quiere decir, pues van caminando, van caminando en la confianza, porque también yo creo que se requiere mucha confianza, ya cuando uno ve toda su miseria, pues Sí. es como para decir, no, pues ya ni le sigo, pero es como un camino, ¿no? En la confianza, uno ve su propio pecado y parece que ese elemento de fiarse pues de Dios, pues es lo que hace caminar al publicano y a la prostituta y que se adelanten, que se coloquen en una posición ya distinta a la que estaban. Es provocativo el Señor, es provocador, es provocador. Si nos pone esos ejemplos tan radicales de las prostitutas y los publicanos, es que todos podemos convertirnos, todos podemos arrepentirnos del no amar, todos podemos hacer el esfuerzo de obedecer. Si estas personas, las últimas en el esquema social del pueblo judío, las últimas, porque no eran piadosos, no iban a la sinagoga, no iban al templo, están desaparecidas del sistema oficial de la religión. Estas personas desaparecidas, si ellos pueden adelantarse, es decir, ocupar los puestos que les que a los que ellos se sentían con derecho, las personas piadosas, se sentían con derecho de ocupar los puestos, si ellos, los últimos y los despreciados y los marginados, pueden adelantarse, también nosotros podemos hacer un esfuerzo de conversión, arrepentimiento y comenzar a amar y obedecer en donde está la obediencia. Sacrificios no quiero, ni holocaustos. Verdaderamente la obediencia, la escucha a la voluntad de Dios y obedecer a la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Pues sí. Muy bien. Muy bien. Nos toca una semana no de flagelación, no de qué malos somos, ¿no? Nos toca una semana de esperanza, porque a la hora de irnos a acostar podemos hacer una evaluacioncita muy chiquita, muy sencilla, de cómo es que fallamos en el amor, en el día. ¿Qué pudimos hacer que no hicimos? ¿Qué pudimos escuchar que no escuchamos? ¿Qué pudimos obedecer que no obedecimos? ¿Qué podemos hacer en la fidelidad a Dios que no hicimos? No conformarnos con los actos de religiosidad, sino qué hicimos y qué no hicimos con respecto al amor. Y entonces esto nos da la esperanza de arrepentirnos y nunca es tarde para ir a la viña del Señor. Muy bien, sí, que nuestra respuesta sea, no voy, pero al final de cuentas el haber visto, el haber tenido este examen de conciencia, el haber encontrado esta situación nuestra tan precaria, nos hace decir, sí voy. Y esa respuesta es favorable, ¿no? Que es esa nuestra
respuesta. Sí, muy bien. Muy bien, Jaime. Yo creo que es un evangelio muy, muy esperanzador para los que pues estamos mal y seguimos estando mal y que nos da una oportunidad de conversión. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Denle like si les sirvió este video. Hagan con sus comentarios si alguna cosa no quedó clara y compartan a los que sientan que les hace falta escuchar más en la palabra de Dios y vamos todos caminando hacia un mismo lugar. Muy bien. Saludos. Bendiciones. Muy bien. Muy bien.